Bueno, y hoy en la nota en la Cámara de Diputados y la nota política del día la dio un parlamentario que en algún momento de un relato se quebró. Estaba hablando nada menos que del presidente de la República, Horacio Cartes, y del supuesto comportamiento del jefe de Estado. Está nuestro compañero Dante Melgarejo para contarnos sobre este tema. Dante, ¿qué tal? Luis, ¿qué tal? Voy a leer algunas palabras que mencionó este legislador. Auténtico dictador, ebrio, descontrolado, son solamente algunas. Y el objetivo, lo decías vos, Luis, el presidente de la República, nada más y nada menos que el primer mandatario, como se suele decir. ¿Cómo comienza la historia? Él menciona un encuentro el 8 de septiembre, cumpleaños del presidente de la Cámara, Hugo Velázquez, en la residencia de otro legislador, donde llega el presidente de la República y donde en un momento dice, todo se desarrollaba normalmente hasta que el presidente ordenó apagar la música. Se va contra los disidentes primero de sus partidos y después contra la oposición. Y empieza, según él, siempre según la versión de Ramón Duarte, porque de él estamos hablando, diputado del Frente Guazú, empieza a criticar precisamente a legisladores de esta organización política, a lo que él hace frente en medio de la gente, lo que le valió otro tipo de ataques, incluso de amenazas contra él, porque utilizó esa palabra, que el presidente lo habría amenazado. Y ahí es donde él empieza a quebrarse, porque dice que no solamente teme por su vida, sino también de su familia. Y sobre todo, dice que se indignó porque él acudió al cumpleaños en compañía de una hija menor y que ésta en algún momento incluso le reclamó el por qué seguían viviendo en Paraguay al tener este tipo de presidente. Repito, esto según el diputado Ramón Duarte, que protagonizó esta mañana esta presentación en plena sesión de la Cámara Baja. El encuentro se desarrolló en un ambiente de cordialidad hasta que en un momento dado el presidente de la República ordenó apagar la música. Comenzó a lanzar todo tipo de descalificativos. Varios colegas diputados quisieron calmar la situación, al cual el presidente de la República, Horacio Cartes, hizo caso omiso. El presidente me dirigió la palabra acusándome de desestabilizador del gobierno, de secuestrador, entre otros calificativos. El presidente Horacio Cartes actuó en todo momento como un auténtico dictador. No respetó a los dueños de casa, al presidente de esta Cámara, a los colegas diputados y diputadas de la Nación, y mucho menos a nuestros familiares presentes. Considero al presidente Cartes como una amenaza para la democracia en el Paraguay. Estamos en manos de un presidente ebrio, descontrolado, y como representante del pueblo paraguayo, responsabilizo al presidente Cartes sobre lo que pueda ocurrir con mi persona y con mi familia. Querido pueblo paraguayo, yo sé que esto puede tener consecuencias graves, pero no temo a las represalias, incluso de dar la vida por este querido país. Pero lo más triste, queridos colegas, es de que estuvo a mi lado mi hija de 13 años y que en un momento dado me dijo, papi, quiero irme de este país. Muchas gracias. A usted, diputado. Esta mañana en la Cámara de Baja, en este caso Luis, un hecho sorprendente, insólito, de hecho le tomó de sorpresa a todos, incluso a la bancada oficialista. El único que atinó a hacer una defensa fue el diputado José María Ibáñez, el diputado colorado, quien evidentemente estaba en aquel acto social. De hecho, reconoció que esto se dio, quizás no en esos términos, pero él dice que ese no era el ambiente, ese no era el momento ni el estadio para hacer ese tipo de denuncia. Lo trató de histriodente o algo por el estilo, en fin, acusaciones
que en el momento obviamente no encajaban, podemos decir, porque de alguna manera el diputado Duarte tuvo la solidaridad de la mayoría de sus colegas. Pero ¿por qué no lo escuchamos a José María Ibáñez en su intervención? Aquí va. Como sucede en todas las reuniones políticas o en todas las reuniones sociales donde nos encontramos políticos, discusión política, pero dentro de un marco de camaradería, dentro de un marco de encuentro social, de compañeros y amigos que tenemos opiniones diferentes, pero que nos encontramos y aprovechamos la circunstancia para dialogar sobre los asuntos políticos que afectan al interés de la nación. Ese es el contexto dentro del cual se realiza este evento que hoy es denunciado por un... No podemos utilizar este recurso para hacer una denuncia de esta naturaleza, hablando de amenaza de muerte, amenaza a la vida, amenaza a la integridad de las personas. Disculpame, querido Ramón, yo tengo un enorme aprecio, un enorme respeto por tu figura, por tu condición de líder, por tu compañerismo, pero no me parece que sea el escenario donde tengamos que traer este tipo de denuncias. Lo que se dice en el marco de un cumpleaños, en el marco de un encuentro social, en el marco de una reunión de camaradería, no puede ser usado como un elemento de denuncia, como sucede en todas las reuniones políticas o en todas las... Bueno, lo último que se sabe de esto es que JJ Ríos, el diputado del Partido Colorado, porque en su residencia se hizo el encuentro, en su casa se festejó el cumpleaños del presidente de este organismo, negó que haya existido una amenaza del presidente de la República. Es decir, el incidente ocurrió, capaz que no sea a lo mejor en los términos, pero ya queda seguramente para el anecdotario eso, Luis. Dante, ¿cuándo fue esto? El 8 de septiembre, decía, hace 2 días. El cumpleaños de Hugo Velázquez, que se festeja por lo visto en la casa de JJ Ríos. Ahí concurren los diputados colorados, los oficialistas, los disidentes, los opositores, porque el presidente invitó a todos y en algún momento dado llegó el presidente de la República, menciona en el relato Ramón Duarte, que fue un relato largo, por cierto, minucioso. El presidente se sienta y minutos después dispone él bajar la música y empieza él sus críticas, como decía, primero al oficialismo disidente y después se dio contra la oposición y específicamente contra el Frente Guazú, Luis. Bueno, pero ahí hubo mucha gente, o sea, creo que no debe ser muy difícil saber qué fue realmente lo que pasó, porque son dos cosas muy distintas. Si efectivamente el presidente amenazó y lo amenazó al diputado, estando la hija presente, y otra cosa es que el ambiente de camaradería que estaba diciendo su colega es totalmente otra cosa. Porque si realmente fue una amenaza del presidente de la República, si hubiera habido una amenaza, bueno, estamos ante otro escenario. Eso inclusive se puede ser razón de una denuncia penal. Si es que no importa que sea una fiesta privada donde sea, el argumento ese de que era un cumpleaños no tiene nada que ver, o sea, Nada el delito que se ver. comete en Además, cualquier lugar. Hablando del presidente de la por República del supuesto. Paraguay. Por eso, si esto se confirma, evidentemente es algo gravísimo. Por eso es muy importante dilucidar si efectivamente fue una amenaza o estaba muy sensible el diputado y lo entendió como una amenaza y en realidad estaba, no sé, digamos, a lo mejor un poco alegre el presidente y estaba discurseando, pero entre la amenaza y el discurso y la conversación de camaradería que estaba diciendo el otro colega, hay diferencias muy grandes y uno puede ser una cuestión penal y lo otro es un escándalo político y lo tercero es una anécdota. Bueno, vamos a ver qué pasa, Luis, porque la sesión sigue y seguramente una vez que termine capaz que podamos tener otras versiones Dante, o quizás confirmaciones al respecto. Una cuestión que quedó picando, le trató de secuestrador. Sí, así menciona él. De hecho, si hacemos memoria, el ministro de Industria van 2 actos públicos que hace ese tipo de mención. Uno fue en Concepción cuando habilitaba la Expo Concepción y hace unos días, en el Día de la Industria, volvió a repetir el mismo mensaje. Nosotros le vamos a combatir al EPP, decía, porque ese era el contexto. Y entre las argumentaciones que mencionaba es que nosotros no tenemos relacionamientos con secuestradores como sí tenían
otras administraciones de gobierno. Está clarito, ¿verdad? Gracias, Dante. Hasta luego.